Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 51, la gran empresa de un dios que se convierte en humano. Capítulo 51, la gran empresa de un dios que se convierte en humano. Un dios convertido en hombre, trastornando el cielo y la tierra. Obligar a los cielos a depender del mundo humano. Sonaba como un cuento para dormir de loco, de esos que le cuentas a un niño para que deje de llorar. Incluso Rou podía admitirlo. Sin embargo, principio y viabilidad nunca fueron exactamente lo mismo. Los cielos, donde moraban los dioses, eran, por naturaleza, un reino ilusorio. No eran un continente oculto sobre las nubes, sino un dominio virtual formado por la interconexión de las autoridades de innumerables deidades. En otras palabras, los cielos compartían la misma esencia que los dioses mismos. Si un dios pudiera descender en este mundo a través de un cuerpo físico, entonces los cielos, nacidos de esos dioses, teóricamente podrían hacer lo mismo. En teoría. Que no sea imposible no significa que sea alcanzable. Para que un solo dios dependiera de un recipiente, las condiciones ya eran extremas. El recipiente necesitaba una longitud de onda compatible, un ser humano cuya existencia resonara con el nombre del dios y el misterio. Incluso eso era tan raro que se consideraba un milagro. Los cielos eran mucho peores. Un espacio de números imaginarios que portaba la autoridad combinada de todos los dioses, evolucionado a partir de innumerables esencias superpuestas, poseía una longitud de onda tan compleja que rozaba lo absurdo. No debería existir un ancla que la igualara. Y sin embargo, en ese instante, bajo la voluntad de Rou, las cadenas del cielo que lo rodeaban se tensaron y estiraron sin pausa, y los cielos mismos comenzaron a temblar. Estaban tocando los cielos con más poder que nunca. Utilizaron la cuña del cielo, el clavo que los propios dioses habían clavado en el mundo humano, como canal y ancla. Utilizaron las cadenas del cielo, las mismas cadenas destinadas a sujetar el cielo, para fijar esa ancla en su lugar. Utilizaron la llave del cielo para derribar la barrera entre la humanidad y lo divino. Luego arrastraron los cielos hacia abajo en forma de dependencia, obligándolos a entrar en el mundo presente. Comillas no, imposible. La voz de Anu resonó en el cielo. El dios del cielo reprimió su pánico, mirando a través del único ojo que aún conservaba en el mundo humano a Rou, a Gilgamesh, a Enkidu. Hacer que los cielos dependan del mundo actual, algo así, es imposible lograrlo. Porque tal acto era tan profano que ni siquiera los dioses se habían atrevido a imaginarlo. Comillas sí, esto debe ser un farol. El verdadero cuerpo de Istar también habló, con un tono agudo cargado de un miedo que no podía ocultar. Los dioses se estremecieron. A pesar de su condición de fenómenos naturales dotados de conciencia por la fe, aún conservaban instintos propios de los seres vivos. Supervivencia. Miedo a la muerte. Una obstinada negativa a aceptar lo que no debería ser posible. Su miedo era sincero, aunque su orgullo no lo fuera. Rou no respondió. Simplemente levantó la mano, continuando con el ritual. Se encontraba en el centro de la flor en espiral que coronaba Uruk, una creación floreciente formada por la cuña celestial, la llave celestial y las cadenas celestiales. Cubría el cielo tan completamente que incluso el sol y la luna parecían engullidos por su resplandor. No tenía por qué dar explicaciones a unos oponentes que ya estaban atrapados. Pero alguien más, como siempre, no pudo resistirse a hablar. Comillas a... La risa de Gilgamesh rompió la tensión. Estaba de pie sobre la nave estelar, encima de la cabeza del toro celestial, con los brazos cruzados, y la arrogancia emanaba de él como el calor. Comillas dioses insensatos. ¿Cómo podríais medir jamás la sabiduría de este rey, y de su amigo, que supera al cielo y a la tierra? Levantó la barbilla como si se dirigiera a los insectos. Muy bien, contemplen el plan de mi amigo. Rou, díselo. Que los dioses insensatos comprendan la magnífica hazaña que has ideado. En realidad, Gilgamesh desconocía los detalles. Era el ejecutor, no el artífice. Si lo hubiera comprendido del todo, habría estado presumiendo mucho antes. En el lado oeste, Enkidu también levantó la vista. Su sonrisa era tranquila, su voz suave. No hay problema si Rou quiere hablar. Hagas lo que hagas, te apoyaré. Palabras amables, pero que conllevaban el peso silencioso de una confianza absoluta.
Rou hizo una pausa. Su primer impulso fue decir que los villanos morían porque hablaban demasiado. Entonces recordó cuál era su verdadero objetivo. Él no estaba intentando sobrevivir a esto. El objetivo de arrastrar a los dioses hacia abajo era obligarlos a matarlo como es debido, forzar una muerte que el inframundo no pudiera negar. Hablar solo podía ayudar. Entonces bajó la mano que tenía levantada. Comillas, ¿quieres saberlo? Rou se ajustó la túnica y miró directamente a las miradas celestiales. Su sonrisa era leve, casi amistosa. Te lo diré, sé lo que estás pensando, y lo que estoy a punto de decir es exactamente eso. En comparación con cualquier dios individual, la dimensión de los cielos es más compleja. Los requisitos para confiar en ellos son más estrictos de lo que podrías tolerar. Por eso actuamos en nombre de los dioses. Su sonrisa se amplió. La esencia de un dios manifestado naturalmente no residía únicamente en la autoridad, ni en la fuerza bruta de la naturaleza. La verdadera esencia de un dios era la conciencia moldeada por la fe, el nombre que los seres vivos le daban a un fenómeno que no debería haber tenido mente. Por eso, los magos de Age of Gods podían invocar poder divino recitando el nombre de un dios. El nombre en sí era misterio, una clave que establecía resonancia. La compatibilidad con ese nombre fue la clave que permitió confiar en él. Así pues, desde el principio, Rou y los demás nunca tuvieron la intención de erradicar la fe. Nunca planearon hacer que la humanidad abandonara los nombres divinos. El nombre de un dios fue el primer misterio. Actuaron en nombre de los dioses no solo para allanar el tablero de ajedrez, sino para preservar esos nombres en el mundo humano, para preservar la longitud de onda misma. Un solo creyente, o incluso 1000, nunca serían suficientes. Pero esta vez los cielos no dependían de una sola persona. Dependían del mundo humano de toda la llanura mesopotámica. Bajo el reinado de 3 reyes, un mundo presente, unificado al extremo, se había convertido en un vasto barco. Y cuanto más fuerte era la fe que los dioses habían dejado atrás, cuanto más se extendían sus nombres, mayor era la compatibilidad. La dependencia se hizo cada vez más inevitable. En otras palabras, la voz de Rou se tornó cortante. A menos que abandonéis vuestra fe en el mundo humano, abandonéis vuestros nombres y abandonéis los cimientos de vuestro dominio sobre esta era, esta situación se hará realidad. El toro del cielo y un baba. Este ritual. Todo. Desde el principio, utilizamos las trampas que vosotros mismos cavasteis y os obligamos a caer en ellas. El cañón del Hijo del Hombre que disparó al cielo en otra época contenía vuestros nombres, vuestra fe. Ahora esa fe ha calado hondo en cada rincón de esta tierra. Llevó la compatibilidad al límite absoluto. La gente se resiste porque cree hacer lo que se sabe que es imposible. Este es el himno de la humanidad. Esto es verdadero coraje. Comillas a... Rou se rió, y esta vez no se contuvo. La burla, la euforia y una especie de lucidez temeraria inundaron su voz. Las estrategias solo saben realmente bien cuando dejas que tu oponente escuche cada paso que no pudo ver. Y este plan había nacido hacía mucho tiempo, después de su temerario acto de desafiar a los dioses en el bosque de las bestias demoníacas. Ese fracaso le enseñó 2 cosas. Primero, sin el poder de tocar los cielos, nada importaba. En segundo lugar, los caminos ordinarios jamás lo llevarían a la muerte que deseaba. Para buscar una gran muerte, se necesitaba una gran hazaña. Para realizar una gran hazaña, se necesitaba un camino que nadie más se atrevería a recorrer. Eso pensó. Observó a Istarrin y a Ereshkigal. Los dioses podían confiar en los humanos. ¿Y por qué no el mismísimo cielo? Una sola idea descabellada, perfeccionada con el tiempo, finalmente se había convertido en realidad. Y ahora, con cada cadena apretándose alrededor del cielo, la gran hazaña de un dios convirtiéndose en humano ya no era una cuestión a debatir. Ya estaba sucediendo. Capítulo 52, la espada del decreto celestial, la traición del dios Sol. Capítulo 52, la espada del decreto celestial, la traición del dios Sol. Los dioses guardaron silencio. Tras escuchar la explicación de Rou, la rabia era inevitable, la furia, aún más. Sin embargo, bajo esas emociones nacidas de la fe humana, algo más afloró, involuntariamente, admiración, esa que uno se odia sentir. Un instante después, el dios del cielo Anu volvió a abrir los ojos. Sabio, dijo, con una voz tan vasta como el firmamento, cuando te entregamos la llave del cielo, fue porque creíamos que serías capaz de guiar a Gilgamesh por el camino que deseábamos. Su mirada se afiló como una cuchilla. Pero estábamos equivocados.
No solo no lograste guiarlo hacia donde deseábamos, sino que lo llevaste a otro extremo aún mayor. Anu alzó la barbilla, con el peso del reino celestial presente en cada palabra. Aún así, oh artífice de planes, nosotros, los dioses, no tenemos más remedio que reconocerte. Reconocemos su nombre como Sei-yo. La certificación de los dioses. Rou hizo una pausa. No hizo una reverencia ni habló, simplemente escuchó, tan tranquilo como siempre, como si ser alabado por los gobernantes del cielo no le resultara más interesante que oír a un mercader regatear por cobre. Es que aún nos subestimas, continuó Anu, con un tono cada vez más frío. Somos dioses que gobernamos esta tierra, eternos, inmutables. Pasado, presente o futuro, incluso si el mundo perece, todo permanecerá en nuestras manos. En los cielos, el verdadero cuerpo de Anu alzó lentamente el cetro que daba órdenes a los dioses celestiales. Era como tirar de un ancla. Los cielos, ese dominio que flotaba dentro del espacio de los números imaginarios, comenzaron a mecerse como un enorme barco atrapado en una tormenta. Luego se movió. La esencia de los dioses era ilusoria. La esencia de los cielos era ilusoria. Una ilusión podía flotar libremente a través de un espacio de números imaginarios igualmente ilusorio. Los dioses solo se habían quedado justo encima de la llanura mesopotámica para preservar su dominio. Pero podrían irse. Y ahora estaban haciendo exactamente eso. El poder de Gilgamesh, Rou y Enkidu había llegado a su límite. Incluso con el apoyo de sus mundos conceptuales estratificados, apenas habían logrado rozar la morada de los dioses. Si los cielos se alejaran aunque sea un poco más, su contacto se rompería. Y si se interrumpiera el contacto, la confianza nunca se completaría. Esta era la última ruta de escape de los dioses. Podían marcharse cuando quisieran. Podían regresar cuando quisieran. Entonces resonó una voz grave, que hizo eco con claridad a través del cielo, la tierra y los hombres. Sin muerte no hay vida, con vida hay muerte. Los dioses se congelaron. Gilgamesh y Enkidu alzaron la vista al mismo tiempo. Rou, sin embargo, sonrió. Finalmente. Su as bajo la manga había aparecido en el tablero. Lo que llamas eternidad no es más que la ilusión de la eternidad, continuó la voz, no la vida eterna. En la montaña más alta de Mesopotamia, una figura alta se erguía bajo un cielo despejado, una capa oscura ocultaba una armadura oscura, y un fuego azul inquietante se aferraba a él como el silencio de una tumba. Don, don, don. Una campana sonó, inmensa y solemne. Ziusudra, quien escuchaba al destino y entregaba la muerte inevitable a todos los que llegaban a su fin, se encontraba en la cima de aquel pico. Escuchó el tañido del destino a lo lejos. Cuando sonó, el final había llegado. Vio la ilusión de los dioses. Él percibió su destino. Ziusudra alzó la espada oscura y ancha que sostenía en su mano. Un golpe que reveló el destino. Una campana que reveló el fin del destino. El cielo dejó de alejarse abruptamente. Ese único corte cegó la vida del cielo, destrozó su naturaleza errante e ilusoria y bloqueó su retirada. Cortarle la vida era truncar su destino. Comillas, ¿qué es esto? Comillas, ¿por qué se detuvo? Gran Rey Anu, padre, ¿qué sucedió? Ziusudra, ese hombre que vio el destino. El pánico se extendió por el reino celestial. La furia de Anu finalmente se desató. Un trueno sacudió los cielos. Comillas, Ziusudra, ¿cómo te atreves a traicionar a los dioses? Según la mitología antigua, Ziusudra sobrevivió al diluvio y habló con los dioses. Pero ahora, tras la fría máscara de armadura de hueso, sus ojos ardían con un fuego azul fantasmal. Lo que yo sigo siempre ha sido el destino primordial inscrito en todas las cosas, respondió el anciano. La traición no tiene cabida aquí. Crack, crack, crack. En ese mismo instante, las cadenas del cielo se apretaron una vez más, sujetando el cielo distante. Rou alzó la vista. Dioses, ¿todavía quieres huir? Sonrió levemente. La alternativa que te dejé es bastante buena, ¿verdad? Comillas la arrogancia de Gilgamesh brilló más que el sol. Comillas huyendo como perros asustados, y os llamáis dioses, mestizos feos y estúpidos. Enkidu se limitó a observar, sonriendo levemente, como si le divirtiera ver a niños arrojando piedras a los rayos. Estos tipos están realmente locos. Istarrin estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la proyección de Venus que colgaba en el cielo, rascándose la cabeza mientras sonreía como alguien que hubiera olido el dinero en el aire. Recordaba perfectamente el trato de Rou. No se trata solo de una montaña de tesoros para contratarla.
Había prometido las riquezas de los propios dioses, incluyendo las colecciones de sus cuerpos auténticos. Sin eso, jamás habría alzado su lanza hacia el cielo. Comillas Row, tú puedes hacerlo. En lo más profundo del inframundo, Ereskkigal apretó los puños y los agitó 2 veces con tal fiereza que haría sonrojar incluso a los muertos. Y no fueron solo ellos. En las colosales murallas de Uruk, soldados y ciudadanos también alzaban la vista. No comprendían todos los detalles de lo que hacían sus reyes, pero lo sentían en lo más profundo de su ser. La catástrofe se había detenido. El rey estaba luchando. Y de alguna manera, ellos también lo eran. El fuego rugía en incontables cofres. La fe y el coraje se desbordaron sin reservas. Alguien gritó primero. Comillas rey. Luego otro. Comillas rey. Comillas rey. Un fuerte viento barría la llanura, las voces humanas retumbaban como olas contra un acantilado, y aquel ímpetu que sacudía la tierra se convirtió en un único torrente. La humanidad, con un solo corazón. Incluso ahora, en una época en la que una persona fuerte podía enfrentarse a 10.000, la gente todavía tenía un límite. Pero su valentía no lo hizo. Los dioses lo sintieron. Anu respiró hondo y reprimió su miedo. El cielo ya no podía retroceder. En el nombre de Anu, Rey de los dioses, Señor del cielo, doy órdenes a los dioses. Comillas en nombre de nosotros, los dioses, levántate y sostiene el cielo. Si esta fuera la floreciente era de los dioses, ser arrastrado al mundo actual sería tolerable. El éter era denso entonces, y los dioses a menudo caminaban sobre la tierra en sus cuerpos verdaderos. Pero esta época fue más delgada. La realidad no podía soportar una manifestación completa. Si se vieran obligados a entrar, la esencia divina sería profanada, sus seres de alta dimensión se verían sacudidos. Un dios dejaría de ser un dios. Por eso solo descienden de los humanos. Jamás permitirían que esta dependencia forzada llegara a su fin. Así pues, Anu intentó reunir el poder del panteón y resistir la invasión del mundo actual. Sin embargo, en el instante en que alzó su cetro, al otro lado del cielo, surgió un brillante rayo de luz. Se extendió sin límites, bloqueando los canales a través de los cuales innumerables dioses estaban a punto de verter su fuerza en Anu. Luz infinita. Calor infinito. La luz del sol resplandece como el juicio mismo. Nuestro padre de todos los dioses, el gran Anu, dijo una voz grandiosa desde el interior de aquel sol descendente. Por favor, ríndete, el destino de los dioses quedó sellado hace 5.000 años, ¿no es así? La barba de Anu tembló, todo su ser se estremeció. Dios del sol, Samas, tronó, ¿vas a detenerme? Desde el interior del sol abrasador, una voz baja respondió, tranquila como un cuchillo que se desliza entre las costillas. Después de todo, recibí algunos beneficios. Coma. Capítulo 53, Espada de la ruptura, dioses, caed completamente en polvo. Capítulo 53, Espada de la ruptura, dioses, caed completamente en polvo. Tal como Rou, Gilgamesh y Enkidu lo habían planeado en aquella habitación hacía mucho tiempo, los dioses de los cielos debían ser reunidos y luego divididos. En ese preciso instante, quien bloqueaba el paso al rey de los dioses, Anu, era precisamente el dios al que ya habían atraído y separado. El dios del sol, Samas. Él era la proyección solar que brillaba sobre Mesopotamia, la deidad que gobernaba la luz misma. Pero más allá de esas identidades divinas, tenía otro vínculo que lo diferenciaba de los demás. Por lazos de sangre, era el abuelo del abuelo de Gilgamesh. Uno de los pocos dioses que, a pesar de su divinidad, podía ponerse del lado de los humanos. Por eso respondió al llamado de Gilgamesh y apareció aquí. En el firmamento celestial, Samas cabalgaba en un carro dorado y contemplaba desde lo alto el templo de los dioses. Su figura era alta e imponente, escamas doradas cubrían su cuerpo, su cabello dorado resplandecía como el amanecer, y se manifestaba como un hombre coronado con una diadema solar, sentado en el trono de su radiante carro. Bajo esa corona, sus ojos brillaban con un resplandor carmesí y dorado. Rey de los dioses, Anu, nuestro padre común de todos los dioses, tú, que dejaste de controlar los innumerables fenómenos hace mucho tiempo, debiste haber sabido desde el momento en que saliste del templo más alto que el fin de la era de los dioses es inevitable. La mirada de Samas no vaciló. Anu no dijo nada, simplemente se sentó en el trono del rey dios, con los dedos apretados sobre el cetro que gobernaba los cielos. Samas tenía razón, mucho tiempo atrás, Anu se había retirado al templo más alto y había cedido el gobierno del cielo y la tierra a su nieto, Marduk.
Marduk ya está muerto, hermano Samas. Es imposible que no lo sepas, dijo el verdadero cuerpo de Istar junto a Anu, con una voz afilada como una espada arrojada. Cayó en batalla contra la madre primordial del caos, Tiamat. Por supuesto que lo sé. Samas miró a su supuesta hermana. El verdadero cuerpo de Istar, la Venus que brillaba junto al sol, había nacido de la anciana de la luna, Nanna, al igual que Samas. Pero Istar, puesto que reconoces a Anu como tu padre biológico, ya no eres de mi mismo origen, dijo Samas. No soy tu hermano. Padre de todos los dioses era una autoridad, un título. El padre biológico era algo completamente distinto. Tú, Istar hizo una pausa y luego se irritó. ¿Qué tiene de malo que yo haga eso? Tú y el padre se niegan a disputarse la autoridad, así que ¿qué tiene de malo que yo reconozca al Dios Padre como mi padre biológico y preserve la gloria que merezco? No pasa nada malo, y sin embargo, está terriblemente mal. Samas no volvió a mirarla. En esta línea temporal, no existían los intrincados dramas de los mitos más antiguos. La actitud del dios Sol hacia su antigua hermana era distante, casi indiferente. No le dedicó ni una palabra más. Sus ojos volvieron a posarse en Anu. Anu, sé lo que estás pensando. Samas alzó la vista hacia la cúpula que había arriba. En ese instante, innumerables estrellas se manifestaban por todo el cielo, proyecciones de los dioses que Anu había invocado. Anu seguía sin hablar. No porque le faltaran palabras, sino porque ya había hecho lo que había venido a hacer. Para él, Samas no podía impedirlo. ¿Pero sabes lo que me dijo aquel sabio del mundo humano? Preguntó Samas, mirando el vasto campo estelar con una sonrisa repentina. Me dijo que los dioses de este mundo algún día partirán, pero que sus huellas permanecerán en otra forma. Dentro de al menos unos cientos de años, alguien redactará un código de leyes en nombre de la luz y la justicia. La luz emanaba de Samas. Ya no había luz del sol. Era algo más afilado. Algo que tenga peso y significado. Yo soy el dios Sol, el dios del día radiante, y también seré el dios de la justicia. Se puso de pie desde el carro dorado. Los dioses, por naturaleza, trascendían la dimensión del mundo presente. Si él podía ver el futuro, también podría encontrarse con su yo futuro. 500 años después, Hammurabi, rey de Babilonia, proclamaría un código de leyes en nombre de Samas. En ese momento, Samas recurrió a ese futuro, trayendo de vuelta a su cuerpo su resplandor y autoridad. La invisible red de leyes se extendió en un instante, envolviéndolas en todas direcciones, ocultando la luz ilimitada de las estrellas. Las estrellas ya no podían canalizar energía hacia Anu, ya no podían sostener los cielos en alto, ya no podían impedir su caída. Hermano, tú, el verdadero cuerpo de Istar jadeó, atónito. El rey de los dioses cambió de expresión por tercera vez. Sama solo se rió, fuerte y libremente. Comillas, ahora te toca a ti, Seiyou. Ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Realidad. Frente al palacio de Uruk, Brou escuchó las palabras de Samas y dejó escapar una leve risa. Paso a paso, todo había llegado a este punto. Este grandioso plan, concebido para la muerte total, finalmente había llegado a su meta. Todos levantaron la vista. Sintieron que sus corazones temblaban bajo una presión demasiado inmensa para describirla. El cielo se derrumbó. Los cielos, ese dominio elevado que flotaba por encima de las dimensiones, se acercaron cada vez más, hasta que finalmente cayeron en el reino humano. Primero, las pálidas nubes ondulantes se desgarraron. Entonces se abrió una oscuridad abisal, llena de estrellas flotantes como un río celestial que se derramaba. En su centro se alzaba un palacio colosal. A su alrededor se cernían innumerables sombras divinas, demasiado grandiosas para que los ojos mortales pudieran comprenderlas, empequeñeciendo la propia estructura. Así ha sucedido. El rostro de Gilgamesh se tornó solemne sobre el arca de las estrellas. La túnica de Enkidu se rasgó con el viento. Istarrin retrocedió instintivamente, evitando la ira de su verdadero cuerpo. Ereshkigal apretó suavemente los puños en el inframundo. El resplandor divino de los dioses del cielo brillaba con intensidad. El fuego interior de la humanidad se reavivó. Todos lo entendieron. Derribar a los dioses fue solo el principio. Ya no eran intocables, pero seguían siendo dioses. Aunque su poder ya no fuera absoluto. Blasfemos de la autoridad divina, Sabiorou, tronó la voz de Anu, cargada de ira, en el mundo presente, os infligiremos un castigo divino. Mátenlos a todos. Mientras esos tres mueran, incluso aquí, en este mundo, seguiremos gobernando, siseo el verdadero cuerpo de Istar, su ira desbordándose en cada sílaba.
Yo soy trueno y tormenta. Yo soy terremoto. Yo soy la peste. Yo soy la guerra. En nombre de los dioses, realizamos milagros. Comillas mundo, perece. Voces imponentes se superponían una tras otra. Los dioses del cielo ejercieron su autoridad conjuntamente, sin restricción alguna. Los vendavales giraban en espiral. Montañas y mares gemían. Los meteoritos caían como un juicio desde más allá del cielo. Los desastres naturales se sucedieron uno tras otro, engullendo la civilización humana que se refugiaba tras las magníficas murallas de Uruk. Una verdadera catástrofe. Un desastre destinado a acabar con el mundo. Pero esta no era la muerte que Row deseaba. Una muerte así solo lo enviaría al inframundo. Ereshkigal seguiría allí. Él volvería a levantarse. Entonces Row levantó la mano. En sus ojos, la sombra de la llave del cielo se entrelazó y se transformó. Ante él apareció una llave pálida y lúcida, con una luz blanca que fluía por su superficie, del tamaño del brazo de un adulto. La llave del cielo manifestada. Row lo miró fijamente. La tormenta de desastres se cernía sobre nosotros. Y entonces habló. Comillas, ¿es esta llave del cielo verdaderamente la llave del cielo? Anu, incluso después de haber sido arrastrada al mundo actual, aún imponente y majestuosa, se quedó paralizada ante la pregunta. Pero uno esperó respuesta. La cuña celestial, la llave celestial y las cadenas celestiales son construcciones divinas de la misma naturaleza, artefactos creados conjuntamente por vosotros, dioses, e incrustados en el mundo humano. La llave del cielo es el núcleo que une y sostiene tanto la cuña del cielo como las cadenas del cielo. Eso es lo que me dijiste. Pero porque la cuña del cielo es una persona, y porque las cadenas del cielo son una persona, mientras que la llave del cielo sigue siendo un objeto. Si no hubiera sido destrozada y devorada, la llave del cielo, desde el principio, habría sido un objeto, no el propio Row. Esa siempre había sido su duda. Y subyacía otra pregunta. ¿Por qué se llamaba llave del cielo? En la era de los dioses, los nombres nunca fueron casuales. Los objetos divinos, al igual que las deidades, llevaban nombres que declaraban su naturaleza. Ahora, Row tenía la respuesta. La llave del cielo nunca fue solo una llave. Extendió la mano y la agarró por la copa, como si le estuviera quitando una concha. Sus dedos se apretaron y la pálida capa exterior retrocedió como la niebla que se disipa. Lo que encontró en sus manos no era una llave. Era una espada. Una empuñadura dorada. Una hoja cilíndrica de 3 secciones tallada con intrincados diseños. La llave del cielo había sido una llave, sí, pero también la llave que una vez agitó el mundo caótico en los albores de la creación. En otras palabras. Comillas, espada de la ruptura, Ea. El noble fantasma más poderoso que Gilgamesh debería haber poseído nunca había estado ausente. Había sido Row. La llave del cielo era la espada de la ruptura. Row era la espada de la ruptura. No fueron los dioses quienes se la concedieron, la llave lo eligió a él. Los dioses no pudieron impedir esa elección. Lo único que pudieron hacer fue disfrazarla como una llave inofensiva, con la esperanza de que jamás se diera cuenta de lo que tenía en sus manos. Demasiado. Row había descubierto el disfraz. Apretó el agarre y alzó la espada. Las 3 aspas en espiral que representaban el cielo, la tierra y la humanidad, la estructura del cosmos mismo, comenzaron a girar. Una tormenta carmesí estalló hacia el cielo. Una línea dorada desgarró el mundo y se elevó hacia arriba. Era el mismo poder que había aniquilado a decenas de miles de bestias demoníacas cuando los 3 se unieron. Porque ese siempre había sido el poder de Row. La fuerza primordial de la espada de la ruptura, materializada por el poder mágico que Gilgamesh y Enkidu le infundieron. Entonces. Como ahora. Row alzó la vista hacia los dioses y sonrió. Dioses, sean testigos del comienzo primordial de la creación. Desde ese cielo tan alto. Caer completamente. La expresión de Anu se torció por 4ª vez. Finalmente lo entendió. La verdadera hoja había estado colocada en sus gargantas desde el momento en que creyeron tener una llave en la mano. Capítulo 54, maldita sea, no intentes quitármelo. Capítulo 54, maldita sea, no intentes quitármelo. Como la deidad más cercana a lo primordial entre los dioses vivientes, Anu comprendió de un vistazo que era realmente lo que Row tenía en la mano.
Era una reliquia de los albores de la formación estelar, más antigua incluso que los dioses primordiales. Una encarnación deificada de la autoridad creadora del mundo de Ea, la fuerza planetaria que puso en rotación los mares fundidos y la superficie gaseosa de la Tierra primitiva, disipando el caos y estabilizando el mundo. Una auténtica espada capaz de partir el mundo. La expresión de Anu cambió drásticamente. Aunque sabía que la espada que Rou sostenía no podía desplegar todo su poder, era imposible incluso con Gilgamesh, Enkidu, Istarrin, Ereshkigal y la incontable gente del mundo actual prestando su fuerza. Incluso un 1% sería fatal. No simplemente por la producción bruta. Pero porque era un noble fantasma anti-mundo, un poder que destruía planetas, y más aún, un ataque anti-mundo que desgarraba el espacio mismo. Un contador conceptual, dirigido directamente a los dioses de la naturaleza. En definitiva, los dioses no eran más que fenómenos nacidos después de que el mundo se hubiera estabilizado, eran ramificaciones del planeta. Si se cortaban las raíces, ¿cómo podían permanecer las ramas? Si aún hubieran permanecido entronizados en lo alto del cielo, no habrían temido este nivel de ataque, pero ahora habían descendido a forma humana, despojados de la distancia y la superioridad que antaño los protegían. Fue un ataque perfecto, absolutamente especial. Sin embargo, por mucho que palidecieran sus rostros, los dioses no podían evitar lo que se avecinaba. Los 3 segmentos cilíndricos de la espada de la ruptura ya giraban en direcciones opuestas en la mano de Rou. Una tormenta escarlata se extendía hacia afuera, engullendo cielo y tierra como el magma hirviente de un mundo naciente. Rou se balanceó. El golpe impactó en el firmamento. Se grabó en el cielo que había caído al mundo presente. Se dirigió directamente hacia los dioses mismos. Primero, la atmósfera tembló, luego, el aire se transformó en cuchillas, corrientes rugientes que destrozaban todo a su paso. Por donde pasaban, no solo el cielo, sino el espacio que lo contenía, se pulverizaba, separándose en profundas y silenciosas grietas. Un derrumbe sin sonido. Ningún rugido ensordecedor. No habrá un auge que divida el mundo. El fin de los dioses no fue diferente al de las bestias demoníacas aniquiladas fuera de las murallas de Uruk. Innumerables haces de luz tiñeron el mundo en un instante, girando como una nebulosa recién nacida. Se agitaron y luego se hicieron añicos. El cielo se quebró por completo bajo la espada de la ruptura. Los dioses no tuvieron tiempo de huir. Ni siquiera tuvieron tiempo de suplicar. La tormenta los arrasó y, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Cuando la marea carmesí finalmente retrocedió, solo dejó un vasto vacío destrozado suspendido en la atmósfera superior, una herida en la realidad que no se cerraría. El cielo ya no existía. Las sombras de los dioses se habían desvanecido sin dejar rastro. El silencio se apoderó del mundo. Ni viento, ni nubes, ni voces. Solo quedó el recuerdo de aquel instante. El sabio empuña un torrente que barre el mundo. Los dioses perecen en silencio. Las grandes aguas retroceden, la tormenta cesa, la civilización sigue en pie. La gente se detiene al unísono. Frente al palacio real de Uruk, Rou dejó caer su brazo. La espada de la ruptura, tejida de carmesí y oro, se disolvió en una luz etérea y regresó a él con la misma naturalidad que su aliento. Al fin y al cabo, siempre había sido su propia existencia. Rou exhaló y su rostro palideció. Ese único golpe había agotado hasta el último rastro de éter de su cuerpo. Sus fuerzas estaban casi agotadas. Miró hacia adelante. Luego hacia abajo. Desde los hombres, mujeres y niños que abarrotaban la ciudad, hasta los soldados en las imponentes murallas de Uruk a lo lejos, todas las miradas estaban fijas en él. Sobre aquel que había reunido su voluntad y asestado el golpe final. Su mirada aún ardía con chispas que todavía no se habían extinguido. Al mismo tiempo, diminutos destellos de luz caían como copos de nieve, posándose sobre la tierra, las hojas, los animales y las personas por igual. Luciérnagas brillantes, esparcidas por todas partes. Este era el misterio del cielo después de que los dioses fueran expulsados, aferrándose al mundo humano. Ya no pertenecía a lo divino. Pertenecía a los humanos. En el pasado, para usar el misterio, los humanos debían recitar el nombre de un dios y recibir su permiso. Los magos de la era de los dioses eran mensajeros ante todo, y practicantes después. A partir de ese momento, esa cadena quedó rota. Por supuesto, el cambio aún no era visible, no en ese momento. Pero con el paso del tiempo, alguien seguramente se haría con ese poder. Los rasgos de la propia humanidad,
Como la sabiduría que una vez fue robada por los dioses, florecerían libremente entre el pueblo. Ese poder les pertenecía. Rou sonrió. El enfrentamiento terminó con la victoria de la humanidad. Habían ganado. Cerca de allí, el toro del cielo yacía desplomado bajo la puerta de Babilonia completamente abierta. Su enorme cuerpo se había debilitado, sus ojos estaban hundidos, como si toda furia se hubiera desvanecido de él. El inframundo que lo había mantenido inmovilizado había desaparecido, pero la bestia no podía levantarse. En el arca de las estrellas, Gilgamesh no se rió. No se jactó. Su expresión era tranquila, grave, como si una sola noche lo hubiera obligado a transformarse en un rey que hubiera presenciado el fin de los dioses. ¡Qué hermoso! Enkidu se quedó aturdido, reviviendo la escena, y luego sonrió levemente. Con una ráfaga de aire, las cadenas del cielo que ataban el bosque de cedros se desvanecieron. «Eres libre, Humbaba», dijo Enkidu. Hizo que Istar retirara la proyección de Venus. Los cedros se mecían, frondosos y verdes. De la maraña más profunda emergió una figura, le dirigió a Enkidu una última mirada prolongada, luego se fundió con el aliento del bosque y desapareció. Istar, flotando sobre nuestras cabezas, prácticamente vibraba. Si los dioses fueran verdaderamente destruidos aquí, ella no solo se liberaría del control de su verdadero cuerpo y se volvería completamente independiente, sino que también heredaría los tesoros del cielo. Sí, esa segunda parte era la más importante. Rou, eso fue asombroso. En lo profundo del inframundo, Ereshkigal relajó las manos, con una sonrisa sincera y radiante de alivio. Todos estaban de celebración. La catástrofe que amenazaba con acabar con el mundo había desaparecido. Uruk seguía en pie. La humanidad había cruzado el abismo. Pero para Rou, lo que realmente deseaba acababa de llegar. ¿Comillas qué es eso? Enkidu lo percibió primero, giró la cabeza bruscamente hacia Uruk y salió corriendo sin dudarlo, sus pies descalzos brillando mientras su túnica blanca ondeaba. Este rey lo sabía, ese tipo. Gilgamesh impulsó el arca de las estrellas hacia adelante en un destello de brillantez. Istar se quedó paralizada y luego los miró fijamente. Más les vale no olvidar lo que me prometieron, no vine aquí gratis. Ereshkigal, que ya se había retirado de la superficie, aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Rou lo hizo. Permaneció donde estaba y alzó la mirada. En el vacío que se abrió sobre nuestras cabezas, algo comenzó a condensarse. Oscuridad absoluta, sin fondo. Se agitaba como alquitrán, como barro primigenio que emerge de una tumba. Esto fue malvado. Una maldición nacida del resentimiento de los dioses en el momento en que sus personalidades murieron. Un último ataque dirigido a Rou. Los dioses como fenómenos planetarios no murieron, pero sí murieron ellos mismos. Para ellos, eso era la muerte. Y la muerte engendra odio. La maldición palpitaba con voces, superpuestas y amargas. No, imposible, somos dioses eternos. Nuestro reinado no puede terminar aquí, nuestro anhelo largamente anhelado. Sei Rou. Comillas te maldecimos. Comillas te maldecimos a morir de una muerte antinatural. Maldecimos tu alma a cargar con nuestro resentimiento y a ser exiliada más allá de este mundo para siempre. Igual que la muerte de Enkidu en el mito que Rou conocía, una maldición divina por desafiar al cielo. Solo que esta vez, era 1000 millones de veces más pesado. El odio acumulado de todo un panteón al borde de la aniquilación. Si lo tocaba, no habría un paso suave al inframundo. No hubo retorno limpio. Rou sintió alegría en lugar de miedo. Abrió los brazos. Ese fue su pecado. Lo que había hecho, lo soportaría. Sí. Entonces una voz estalló en carcajadas. Comillas ¿acaso ese arrogante perro salvaje cree que puede cargar con el mundo de este rey él solo? No seas ridículo. Comillas ¿cómo te atreves a codiciar lo que pertenece a este rey? Una ráfaga deslumbrante pasó junto a Rou. Gilgamesh, montado en el arca de las estrellas, llegó incluso más rápido que Enkidu. Pasó volando, giró bruscamente en el aire y se elevó hacia la maldición, riendo como una cuchilla al viento. Rou parpadeó. ¿Qué? Maldita sea, Gilgamesh. Esa maldición es mía, codiciosa amenaza dorada. Regresar. Vuelve ahora mismo. Devuélvemelo. Capítulo 55, soportaré esta maldición. Capítulo 55, soportaré esta maldición. Rou sabía que Gilgamesh actuaba por su propio bien. Aunque la boca del rey seguía tan sucia como siempre,
Sus ojos no. Con esa agudeza visual, le era imposible pasar por alto la verdadera naturaleza del fango negro que descendía, una maldición dejada por dioses moribundos. Si lo tocaba, las consecuencias serían inimaginables. Gilgamesh lo estaba salvando de la única manera que sabía, por la fuerza, por orgullo, por la voluntad de un rey que creía ser dueño de todo lo que había bajo el cielo y la tierra. Si ni siquiera podía proteger a su propio pueblo, ¿qué derecho tenía a llamarse rey? Rou lo entendió todo. Y aún así, maldijo en voz alta. Porque ese tipo de bien no era bueno para él. La razón por la que había provocado a los dioses, desafiado a ellos, empujado hasta la extinción, sí, en parte era el odio a su tiranía. Pero más allá de eso, era para este momento. Por una maldición tan pesada que podría dejarlo sin tumba, sin vida después de la muerte, sin retorno. Una muerte que trascendió el inframundo. Ahora que por fin estaba aquí, y Gilgamesh corría a toda velocidad para robarlo, Rou se sentía como un hombre hambriento viendo a otro apoderarse de la última comida en la tierra. Acababa de librar una guerra que sacudió al mundo. Tras desenvainar a Ea, sus reservas internas estaban casi agotadas. No había manera de que pudiera alcanzar a Gilgamesh en la nave estelar, que se movía más rápido que un rayo. Solo pudo observar impotente cómo el rey se precipitaba hacia el lodazal negro que descendía lentamente. Míralo cuando intente tocarlo. Como si. Frente al palacio real, Rou alzó ambas manos, extendiéndolas ampliamente mientras su túnica ondeaba al viento. Gilgamesh, engreído y triunfante al alzarse para afrontar la maldición, se estrelló de cabeza contra una cortina de ondas doradas. Él pasó directamente. Abrió, se tragó, desapareció. Rou soltó una carcajada. Entra en tu puerta de Babilonia, ladrón. No podía luchar, pero aún tenía fuerzas para abrir una puerta. La puerta de Babilonia solo podía abrirse alrededor de su usuario. Casualmente, su dueño era también quien la usaba, así que Rou abrió una puerta justo al lado del rey y lo encerró en su propia tesorería. Por un segundo, paz. Entonces, otra onda dorada surgió en algún otro lugar. Gilgamesh estalló con una voz llena de humillación y rabia. Comillas, perro salvaje y arrogante, ¿cómo te atreves a usar los tesoros de este rey contra este rey? El rey de Uruk cabalgó sobre el vimana de color verde oscuro de regreso al cielo, con el rostro enrojecido. Ni siquiera tuvo tiempo de terminar de poner cara de ofendido. Otra onda dorada se abrió frente a él. Un puño salió disparado. Dos brutales puñetazos le dieron de lleno en la cara. Maldito seas. Gilgamesh dio una voltereta hacia atrás, completamente desorientado. Incluso el vimana, normalmente firme como un trono, se tambaleaba en el aire, dibujando espirales erráticas en el cielo azul. Rou retiró la mano de la verja que tenía a su lado y soltó una risita. Levantó una ceja, sin inmutarse. Comillas, ¿eso es todo? ¿Quieres aprender a decir palabrotas como yo? Creo que no entiendes lo preciosa que es la vida, mestizo. Gilgamesh sacudió la cabeza con fuerza, intentando apartar las estrellas que giraban ante sus ojos. Sus ojos carmesí ardían con una luz furiosa. Entonces, giró bruscamente el vimana y volvió a dispararse hacia arriba. Comillas, perro salvaje y arrogante. Lo que este rey no quiere hacer, este rey lo hará de todos modos solo para fastidiarte. Ajajajaja. Esta vez selló la puerta de Babilonia a su alrededor. Cuando Rou intentó abrir otra puerta junto a él, nadie respondió. El espacio estaba cerrado con llave. Gilgamesh rió más fuerte, saboreando el momento. Ahora deja que este rey disfrute viendo tus dientes rechinar y tu rostro indefenso. Estallido. Se estrelló de lleno contra una puerta invisible y herméticamente cerrada. Él subió. Luego bajó inmediatamente. Una nube de polvo se levantó en el patio cuando cayó al suelo como un meteorito, completamente aturdido. Rou soltó las manos y sonrió. Olvidaste que tu puerta de Babilonia tiene pociones que restauran la energía al instante, ¿verdad? Gilgamesh se quedó mirando. Enkidu, que acababa de llegar frente al palacio, se quedó paralizado a mitad de camino. Ishtar, que aterrizó justo después de ella, parpadeó. Todos guardaron silencio. Algo aterrador estaba a punto de caer del cielo, pero porque les parecía que estaban viendo una comedia de enredos. Si el fango negro pudiera hablar, probablemente habría gritado de indignación. Fue la maldición de los dioses. ¿De verdad tienes que ser tan irrespetuoso? Pero Gilgamesh ya no podía detener a Rou. La maldición ya había caído. Estaba a un suspiro de la piel de Rou. Rou, Enkidu abrió la boca, con la preocupación reflejada en sus ojos color esmeralda. Rou solo la miró y sonrió. Está bien.
Pase lo que pase, nada puede hacerme daño. Sí, cuando un dragón ya está sentado sobre la cara del enemigo, ¿cómo puede perder? Había que plantar la bandera de la muerte como es debido. Comillas tú, estás loco. Istar flotaba sobre el tejado del palacio, mirando fijamente como si le hubiera salido una segunda cabeza. Ella no podía entender por qué alguien perseguiría algo que podría matar a un dios. No podía entender por qué nunca le temían a nada. No podía entender por qué estaban tan ansiosos por enfrentarse a la muerte cuando la victoria ya era suya. Sin locura no hay vida. Yo negó con la cabeza, sin mirarlos ya. Gil, gracias por tu preocupación, pero debo asumir las consecuencias de mis actos. Gilgamesh se incorporó, con una expresión finalmente seria. Incluso dejando de lado el propósito de Lou, esa maldición realmente necesitaba un portador, alguien que la reprimiera. Si se extendía sin control, la crisis apocalíptica que acababan de evitar podría resurgir al instante. Pero debería simplemente quedarse mirando morir a su amigo. Gilgamesh no podía aceptar eso. Lou. Enkidu lo volvió a llamar. Lou se giró. Y se congeló. La divina muñeca de arcilla que había estado a unos pasos de distancia apareció de repente justo delante de él. Una tenue fragancia rozó su rostro. Sus brazos blancos como la nieve se deslizaron por debajo de su sencilla túnica y lo rodearon. Su cuerpo, apretado contra el suelo, cálido y frágil, e increíblemente vivo para ser algo moldeado por los dioses. Enkidu abrazó a Rou. Debes vivir, susurró ella. Su rostro se alzó, sus ojos color esmeralda temblaban de luz. Sus labios color vermellón rozaron su mejilla, con la delicadeza de una promesa. Un toque, y luego una retirada. Ella sonrió y retrocedió. La niña que había estado al lado de Rou desde su nacimiento optó por creerle. Creer en su único Rou. Rou recobró la compostura y la miró. El brillo en sus ojos ya no era el mismo que antes. Aquello le hizo pensar en Ereshkigal y en algún camino extraño y tortuoso por el que su vida se estaba desviando silenciosamente. Pero ahora no era el momento de darle vueltas a ese pensamiento. Así que solo asintió con la cabeza a Enkidu. Luego alzó la vista hacia el lodo negro que descendía. En este momento, el sabio se negó a obedecer la orden del rey. Deseaba sobrellevar los pecados y males del mundo con sus propias fuerzas. Pero la marea subió y bajó. Y la bestia del caótico mar salado también emergería en un futuro próximo. Y en ese mismo instante, mucho más allá del vacío del mundo, invisible para cualquier ojo. Un par de ojos se abrieron lentamente. Brillaban con un sonido claro y caótico. Arr. Había alegría en ello. Alegría como la de una bestia hembra que percibe el olor de sus parientes. El ser exiliado más allá del mundo había despertado, deleitándose con el olor de un compañero de viaje en ruinas. Coma. Capítulo 56, indignante. Capítulo 56, indignante. Comillas Tiamat. Ha llegado. Aún dentro del cielo de Mesopotamia, ese dominio imaginario encajado entre el mundo interior y el vacío exterior, una presencia persistía. El reino celestial, antaño tejido por la autoridad de los dioses, había desaparecido. Sin embargo, aquí aún flotaba un único punto de luz, resplandeciente con la brillante luz del sol. El dios del sol, Samas, estaba de pie sobre su carro dorado. Con la ayuda de Lou, esta deidad, que se había fusionado con la autoridad judicial del futuro, ahora tenía presencia en el espacio de los números imaginarios. No porque su poder bruto hubiera aumentado, sino porque había adquirido la autoridad de la legislación. Legislar es establecer. Establecer es hacer que un lugar sea real, es inscribir la existencia en un vacío que prefiere la nada. Y así, cuando los dioses cayeron, Samas permaneció. Por supuesto, no todos los dioses mesopotámicos habían perecido, aún quedaban quienes aceptaban la retirada y no se oponían a Rou y a los demás. Dioses como el propio padre de Samas, el dios lunar Nanna, y Nisaba, la diosa omnisciente de la escritura y la sabiduría. Todos se habían quedado en esa frontera, observando en silencio, esperando la verdadera crisis. Ahora que la crisis finalmente se había hecho evidente. Hace mucho tiempo, en los albores de la formación estelar, cuando la atmósfera aún era un caos y los mares eran memoria fundida, Tiamat, encarnación del mar del caos, fue traicionada y exiliada a los confines más profundos del espacio de los números imaginarios. Ahora ella ha regresado. No podemos detener a la madre diosa. Samas bajó la mirada. Incluso antes de acortar la distancia, la sintió, esa presión inmensa y ancestral que no pertenecía a ninguna era moldeada por dioses ni por hombres. Ya había decidido qué hacer.
Reténla un rato. Si no podía retenerla, que huyera. Una retirada táctica, como le gustaba llamarla a aquel sabio. A Samas le pareció un término sospechosamente conveniente, pero de todos modos adoptaría esa sabiduría. Sin embargo, antes de actuar, envió una última advertencia al mundo humano. En este momento, el único que realmente puede enfrentarse a la madre diosa Tiamat es probablemente el sabio Rou. Él es la manifestación de la autoridad de Ea, más antiguo que los primordiales, y la espada de la ruptura misma. Llanura mesopotámica. Uruk. Rou se encontraba frente a la maldición dejada por los dioses moribundos. El cielo azul se ahogó en aquel caos, negro como la tierra mojada, maligno como una marea hambrienta, el fango colgaba como estalactitas de odio, ahora a solo un paso de su mano. Nadie respiraba. Enkidu, Istar, incluso Ereshkigal en lo profundo del inframundo, todos alzaron la vista como si presintieran un escalofrío que no pertenecía a este mundo. Rou, dijo Gilgamesh, acercándose tras levantarse de su caída. Sus ojos carmesí reflejaban la fría mirada de una serpiente. Deberías saber el precio de engañar a este rey. Dijiste que vivirías. Ah, jajaja. Rou se rió. Comillas tú, Gilgamesh, ¿también puedes ser tan indeciso? Un perro salvaje realmente no puede dejar de ladrar. Gil sigue siendo muy mal hablado. Rou esbozó una mueca de desprecio, para luego suavizar su expresión solo un poco. Tranquilo, no mentiría sobre algo así. Levantó la mano y señaló el oscuro arroyo que tenía delante. Su pecho rebosaba de emoción, de euforia. Emoción por lo que había pagado, por lo que había sobrevivido. Euforia porque la meta que había perseguido a través de la sangre y la locura finalmente estaba a su alcance. Palma hacia adelante, dedos extendidos. La malevolencia rodante encontró su objetivo y pareció percibirlo de inmediato. Sorber. Desapareció. La marea de lodo negro retrocedió como si la jalara una cuerda invisible, elevándose hacia el cielo como una tela que se desenrolla. Huyó desesperadamente hacia la grieta que se cerraba lentamente, intentando arrastrarse de vuelta al espacio de números imaginarios. Rou parpadeó. ¿Qué te pasa? Oh, ¿qué me pasa a mí? Todavía estaba asimilando lo absurdo de la situación cuando una voz descendió desde más allá de este mundo. Sabio Rou, soy el dios del sol Samas, y tengo algo que decirte. Rou casi se atraganta. Podrías decir perfectamente que eres Safrin. Pero guardó silencio y escuchó. Ya sabes de que se han protegido siempre los dioses, de la diosa madre primordial a la que traicionaron y exiliaron. Ella está regresando, y su propósito es destruir el mundo actual y devolver todo a su estado original. Y ahora. Tiamat, ella está aquí. No podemos contenerla por mucho tiempo, debes estar preparado. La voz se desvaneció. El aura de Samas en el otro extremo del mundo se desvaneció rápidamente, como si hubiera sido engullida por algo demasiado vasto para nombrarlo. Rou miró hacia arriba. El resentimiento de los dioses se encogía visiblemente, replegándose sobre sí mismo, retirándose al vacío. Dado que esa maldición era resentimiento antes de la muerte, llevaba consigo la conciencia de los dioses como veneno en el lodo. Lo que los dioses temían, esto también lo temía. Y nada aterrorizaba más a los dioses que Tiamat. Rou dirigió su mirada hacia la distancia. El cielo seguía azul, las montañas y los mares seguían limpios y definidos. Tiamat se acercaba, pero si Samas lograba retrasarla aunque fuera un poco, aún tendrían tiempo. Samas ya había ascendido al nivel superior de la existencia divina al integrar la autoridad futura. La brecha entre el nivel superior y lo primordial seguía siendo un abismo, pero ya no era de esos en los que uno cae y de los que nunca regresa. Rou entrecerró los ojos al ver el lodo negro que se desvanecía sobre su cabeza. Ser una persona deshonrosa en vida ya es bastante malo. Incluso el resentimiento que dejas tras tu muerte es igual de cobarde. No se molestó en ocultar el desprecio en su voz. ¿Una persona muerta seguiría teniendo miedo? Esto fue indignante. Inhaló lentamente y miró a su alrededor. Gilgamesh, Enkidu, Istar, todos ellos mostraron la misma expresión de desconcierto ante la retirada de la maldición. Sin embargo, nadie pronunció palabra. Porque habían decidido creerle. Porque habían puesto el peso del mundo sobre sus hombros. Si la montaña no venía, él iría a la montaña. Si la maldición de los dioses no descendía, él mismo la provocaría. Rou extendió la mano. Una tenue luz brilló en su palma. La sombra de la llave del cielo fluía como una corriente. Se abrió una puerta que conectaba con el lugar donde la maldición se había enroscado arriba. Lodo negro se derramó a borbotones.
Se abalanzaba directamente hacia él. Sin importar las circunstancias, alguien tenía que soportar esa maldición, pero uno iba a desaprovechar la oportunidad que había dedicado su vida a crear. Lo que sucedió después, podría resolverse después. Cerró los ojos ligeramente, dejando que el fango lo engullera y se hundiera en su cuerpo. Bum, bum, bum. Su corazón latía con un ritmo pesado y contenido. Una sensación indescriptible surgió al instante. Montañas, mares, innumerables capas del mundo parecían oprimirle el pecho. Sentía como si el mundo presente se deslizara hacia su consciencia, arrastrándolo hacia atrás, hacia algo más antiguo que la historia. Se estaba adentrando a la deriva hacia lo primordial. Se acercaba una muerte más pura, una que ni siquiera pasaría por el inframundo. Joe abrió los ojos. Tos, tos. Tosió 2 veces y luego miró los rostros que lo observaban con los nervios de punta. Gilgamesh, Enkidu, Istarrin. Se rió entre dientes. Apenas logré reprimirlo. No murió. Eso era de esperar. La maldición de los dioses era aterradora, pero no bastaba para matar a la espada de la ruptura al instante. Aún así, Joe comprendió lo que eso significaba. En ese momento, su vida ya había comenzado la cuenta regresiva. La autoridad de Ea era inmensa, pero él no era Ea mismo. No podía proteger a Joe a la perfección para siempre. Mantenerse al borde de la muerte sin caer en ella. Seguir respirando, y sin embargo estar condenado de todos modos. En palabras de Ziusudra. Joe había forjado personalmente el fin de su propio destino. Coma. Capítulo 57, ¿qué hacer antes de morir? Capítulo 57, ¿qué hacer antes de morir? Gilgamesh desconocía lo que Joe sabía, solo veía a su amigo allí de pie, aparentemente a salvo y respirando, y la tensión en su pecho finalmente se disipó en risas. Comillas como se esperaba del amigo reconocido por este rey, Gilgamesh echó la cabeza hacia atrás. Comillas por lo tanto, este rey perdonará temporalmente tu imperdonable pecado de falta de respeto hacia mí. Comillas alegraos, alabad la magnanimidad de este rey, tan vasta como el mar estrellado. Ya lo dijiste, di algo más. El rostro de Row permaneció impasible. Seguro que no te faltan insultos ni autoelogios, ¿verdad? Gilgamesh se quedó paralizado. ¿Acaso este hombre explotaría si no respondiera? Enkidu entró apresuradamente por un costado, con su túnica ondeando como un estandarte blanco. Observó a Row de arriba a abajo como si buscara grietas en un tesoro invaluable, y luego suspiró con puro alivio. Comillas Row, eso es maravilloso. La doncella divina, creada mediante la construcción, le tomó la mano, su sonrisa era tan radiante que podría confundirse con el amanecer. Incluso resististe la maldición de los dioses. Entonces irrumpió otra voz, afilada como una gema arrojadiza. En ese caso, date prisa y entrega todas las recompensas de esta diosa. La alegría de Istarrim brilló en su rostro por un instante, para luego sofocarla con una arrogancia exagerada. Comillas esta diosa esperó hasta ahora solo para esto, cruzó los brazos con fuerza. Comillas tu vida o tu muerte, no me importa en absoluto. Otra difícil, Raúl la miró. Otro, los ojos de Gilgamesh se abrieron de par en par como si lo hubieran apuñalado personalmente. ¿Qué significa otro, mestizo? Pero uno se molestó en responder. Entrecerró los ojos hacia la puerta del palacio. En el rincón sombrío, una diosa de cabellos dorados con una túnica carmesí permanecía en silencio. Eres Kigal. Ella había presentido problemas incluso en el inframundo y usó el objeto que Row le dio para cruzar al mundo humano. Sus ojos carmesí se encontraron con los de él. Sus mejillas se sonrojaron. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a desaparecer. Row no pudo evitar sonreír. Row, ¿de qué te ríes? Enkidu ladeó la cabeza, confundida. HMPH, ¿estás celebrando que sigues vivo? Dijo Gilgamesh chasqueando la lengua, maldito mestizo. Sin el permiso de este rey, ¿quién te dio la confianza para actuar con tanta despreocupación ante la muerte? Deja de parlotear, si sigues hablando, te voy a dar 2 puñetazos más. Joe le hizo un gesto para que se callara. La boca de Gilgamesh se contrajo. Aún recordaba aquellos 2 golpes de antes. El dolor persistía, y el hecho de que Row se los recordara hizo que la punzada se intensificara como si hubiera estado esperando permiso. Row lo ignoró y se puso serio. Ha llegado el momento de la limpieza final. Ah, claro, a limpiar. Istar rindió un respingo como una niña que recuerda un postre. Voy a recuperar al toro del cielo y los tesoros de Istar. Comillas de ahora en adelante, seré la única e inigualable diosa Venus. Oh.
con una risa más propia de una bruja que de una diosa, desapareció como un rayo. Tonto, murmuró Gilgamesh, pero por una vez no siguió la discusión. En cambio, avanzó, pasando junto a Rou y Enkidu, hasta la puerta del palacio y el borde de las escaleras. Abajo, la gente ya se había reunido. Desde el primer estruendo de la batalla final hasta ahora, no se habían dispersado. Permanecían en el mismo lugar, con la mirada alzada, a la espera. Esperando al rey. Comillas regocíjense, súbditos míos. Gilgamesh sonrió ampliamente. Bajo el liderazgo de este rey y su amigo. Habéis superado la catástrofe que amenazaba con acabar con el mundo y habéis derrotado a los dioses que pretendían dictar nuestro destino. ¿Esto merece ser celebrado? No. Porque este es tu logro, un espíritu inmortal que brillará sin importar lo que depare el futuro. Sin dudarlo, elogiaba a quienes lo merecían, aunque algo torpe en la mayoría de las cosas, Gilgamesh nunca titubeaba a la hora de reconocer el valor. Rou y Enkidu intercambiaron una mirada, ambos sonrieron. El rey guía al pueblo. El rey alaba al pueblo. El rey es aquel a quien el pueblo ama y respeta. Tras haber derrotado a los dioses y sobrevivido al fin del mundo, el joven rey de Uruk se presentó ante ellos con su amigo a su lado, y los vítores que se alzaron fueron como el mar descubriendo su propia voz. Gilgamesh extendió los brazos. La ciudad estalló. Seguía erguido sobre los innumerables súbditos de Uruk, como siempre, pero la distancia entre el trono y la calle ya no se sentía tan grande. Porque detrás de él estaba alguien que podía estar a su lado. La guerra había terminado. La nación entera estaba en ebullición. Lo que siguió fue un auténtico festival de supervivencia y victoria. Pero lo siguiente será que Gilgamesh probablemente vuelva a matarse a trabajar. Esa noche, Rou se sentó solo en su patio, apoyado en la mesa de piedra con una copa de hidromiel en la mano. Contempló Uruk. La ciudad se había convertido en un mar de luces. Hogueras ardían en cada esquina. Risas y gritos resonaban en todas las calles. Solo una luz brillaba más que todas las demás. El salón real. El palacio de Gilgamesh resplandecía con un brillo constante, lo que significaba que el rey de Uruk ya se había sumergido de nuevo en el trabajo. Ese pensamiento hizo que Rou riera suavemente. Aunque eran los tres que cargaban con el peso de la época sobre sus hombros, ninguno de ellos se unió a la celebración. Rou y Enkidu simplemente no lo disfrutaron. Gilgamesh no podía permitírselo. Para otros, aquello fue una celebración. Para el rey, fue una consolidación. Tras la batalla, esta tierra, ahora llamada la llanura mesopotámica, quedó reducida a un solo país. Uruk. Todas las antiguas ciudades, estados se habían fusionado en una sola. Según la lógica común, después de una guerra todo volvería a ser como antes. Las antiguas ciudades, estados se separarían de nuevo, restableciendo sus fronteras como si el mundo no hubiera cambiado. Rou se negó a permitirlo. Como persona que había emigrado a otro lugar, no pudo evitar llevar consigo el sueño de la unidad, incluso en tierra extranjera, incluso en otro mundo. Y debido a esa decisión, Gilgamesh ahora tenía que mantener unido este vasto territorio, para evitar que se fragmentara a la primera grieta de paz. Fue una carga. Pero también era una base mucho más sólida que cualquier otra que hubieran tenido antes. Ya fuera para perfeccionar sus propias habilidades o para la llegada de Tiamat, un Uruk unificado era el escudo que la época necesitaba desesperadamente. Pero uno temía a la diosa primordial. De todos modos, estaba a punto de morir. Matar era fácil, salvar era difícil. Si Tiamat decidía no salvarse, ese era su problema. Si ella llegaba antes de que él muriera, él se ocuparía del asunto. Si ella llegara después, Uruk seguiría estando mejor preparado que nunca. Me llaman sabio, dijo Rou, dejando la taza sobre la mesa y mirando de reojo. Así que debería dejar algo antes de morir. Una voz llegó flotando con la brisa nocturna. Este anciano no lo entiende todo, pero de esto sí estoy seguro, señor, usted está a punto de morir. Afrontando la muerte y aún así con tanta calma, tu temperamento es realmente extraordinario. Ziusudra se sentó en la silla junto a él como si siempre hubiera estado allí. El anciano encapuchado se movía como la niebla y hablaba como una piedra. La misma Ziusudra que había aparecido tan solo una vez hacía unos días, cuya espada había decidido el curso de la batalla. ¿De qué hay que tener miedo?, preguntó Rou con una sonrisa. El miedo no existía en su vocabulario. Si estaba destinado al trono de los héroes, entonces tenía la intención de llegar allí luciendo fabuloso. Jajaja. Ziusudra se rió entre dientes al ver la naturalidad de Rou. Sabio Rou, su título es bien merecido.
Observó a Rou en silencio y luego formuló la pregunta para la que había venido. Comillas, entonces ¿por qué me buscan? ¿No han escuchado mi campana para venir a matarme, verdad? Por supuesto que no, la respuesta de Ziusudra decepcionó un poco a Rou. Vi el final de tu destino, pero no oí sonar la campana. La vida y la muerte siguen siendo inciertas. Oh, por favor, no lo hagas, Rou lo interrumpió, la vida y la muerte están predestinadas, forzarlas es inútil. Lo dijo con sinceridad. Esta vez, Ziusudra fue la que fue tomada por sorpresa. Ya había conocido a personas que no le temían a la muerte. Nunca había conocido a nadie que pareciera casi ansioso por ello. Tras una pausa, dijo, este anciano ha venido a despedirse, ya no tengo un destino en este mundo, así que me marcho. ¿Comillas a dónde? Desconocido, dijo Ziusudra, sacudiendo la cabeza, pero en el futuro, seguro que nos volveremos a encontrar. Quizás, no tardará mucho. Su voz se desvaneció en el aire. Su figura se desvaneció. Exactamente como había venido. Aparecía y desaparecía como un fantasma que no obedecía más reglas que el destino. Rou no lo persiguió. Simplemente removió el hidromiel en su copa, escuchando la respiración de la ciudad. Dentro de la habitación, Enkidu dormía plácidamente. Había aprendido a dormir cuando podía, probablemente porque Rou le había enseñado con el ejemplo. Rou alzó su copa como si brindara por la noche misma. Entonces, durante este último tramo de tiempo, hagamos algo. Sonrió, apuró su bebida y tosió suavemente. Su tiempo se estaba agotando. Si ahora ostentara el título de sabio, un nombre sinónimo de sabiduría en esta época, lo usaría para encender una llama que hiciera brillar con más intensidad a la civilización. Un regalo para Gilgamesh, antes de que Rou entrara en su propio camino hacia su final. Capítulo 58, el sabio que robó la sabiduría del cielo. Capítulo 58, el sabio que robó la sabiduría del cielo. Para Rou, aunque su objetivo no se había cumplido por completo, ya se encontraba en la etapa final de su vida, y una vez que uno acepta esa verdad, se permite cierto lujo. ¿Cómo hacer lo que quieras antes de que caiga el telón? Rou, ¿no estás durmiendo? Una voz clara y suave provino de la habitación interior. Rou levantó la cabeza y vio a Enkidu acercándose, aún medio dormido. No estaba del todo despierta. Su larga melena color esmeralda, revuelta por un descanso profundo y reparador, caía en mechones sueltos y rebeldes sobre sus hombros. La sencilla túnica blanca que vestía colgaba holgada, deslizándose con sus pasos y dejando al descubierto una franja de piel pálida y esbelta en el cuello y el ligero relieve de su pecho. Incluso la línea de su cintura y la curva de sus caderas se transparentaban a través de la tela bajo la suave luz de la mañana. Ella lo miró con silenciosa confusión, como si el mundo hubiera decidido añadir un nuevo enigma mientras soñaba. No puedo dormir, dijo Rou. Al acercarse ella, él, casi sin pensarlo, le apartó el cabello y le subió la bata sobre los hombros con un gesto natural. No había vergüenza en ello, solo costumbre y cariño. Vamos a ver a Gilgamesh. ¿No vamos a desayunar? Enkidu parpadeó, aún desconcertada. Bajo la suave mano de Rou, se mostró dócil como siempre, con un leve rubor en su delicado rostro. Todavía no, hay algo importante que debemos hacer primero. Enkidu ladeó la cabeza, realmente no lo entendía. Los dioses habían sido expulsados, sus enemigos se habían ido. ¿Qué otra cosa podría ser lo suficientemente importante como para saltarse el desayuno? Aún así, no protestó, simplemente tomó la esquina de la túnica de Rou entre sus dedos y lo siguió. Sin importar lo que él hiciera, ella lo seguiría. Sin importar lo que él eligiera, ella lo apoyaría. Un instante después, entraron en el palacio. La luz del sol matutino se filtraba por las altas aberturas del salón, iluminando el polvo suspendido como diminutas nebulosas. Los enormes relieves de piedra en las paredes brillaban suavemente, haciendo que el lugar pareciera menos un edificio y más un altar destinado a un rey viviente. Antes incluso de llegar a los escalones que conducían al trono, un resoplido gélido los recibió. Dejar todos los asuntos en manos de este noble rey y luego retirarse a descansar, como servidor cercano, eso es una grave falta de respeto. Gilgamesh estaba sentado sobre ellos en el trono, con las piernas cruzadas y los ojos carmesí bajos, mostrando su disgusto. Tonterías. Cualquiera que se viera obligado a trabajar sin parar estaría disgustado. Más aún cuando el verdadero culpable entró con aire despreocupado, casi como si hubiera recuperado la energía. ¿Quién era el rey aquí, por cierto? El mundo es tu patio, ¿no? Rou estaba de buen humor hoy,
Y con esa ligereza volvió su vieja costumbre de provocar. Tú mismo lo dijiste. ¿Ya no puedes con esto? Imposible, ¿verdad? El rostro de Gilgamesh se ensombreció. Estaba a punto de replicar cuando alguien junto al trono inclinó la cabeza y habló primero. Lorou, Lorenkidu. Buenos días, Lady Siduri, la saludó Rou. Comillas buenos días, Lady Siduri, saludó Enkidu con la mano, mientras sus mangas ondeaban como pétalos. Siduri, la ayudante de Uruk, ya vestía un elegante vestido con un ligero velo y sostenía una tablilla de arcilla. Lucía tan serena como siempre, incluso bajo las repercusiones de la era que acababa de terminar. Rou y Enkidu tomaron asiento, uno a cada lado del trono. Entonces, ¿por qué no te quedas en tu lúgubre caseta de perro, contaminando el magnífico salón de este rey? Le espetó Gilgamesh a Rou sin apartar la mirada. Porque estoy aquí para salvar a cierto Gilgamesh, que solo sabe maldecir y alardear, suspiró Rou. Hijo mío, ¿cuándo madurarás un poco? Perro salvaje arrogante. Comillas, ¿estás negando que eres un niño, o estás deseando ser un cachorro? Con absoluta coherencia, Gilgamesh admitió la derrota. Cerró la boca. Siduri notó que su expresión era fría, pero el rojo de serpiente en sus ojos se había suavizado. Ahora había calidez en ellos, de esa que solo aparece en presencia de alguien en quien confías lo suficiente como para discutir. Ella sonrió levemente. Entonces Rou se volvió hacia ella. Siduri, necesito tu ayuda con algunas cosas. Siduri hizo una pausa y luego hizo una reverencia cortés. Rou, por favor, de sus órdenes. No es una orden, dijo Rou, negando con la cabeza. Quiero establecer un sistema de funcionarios, dividir la autoridad e implementar la educación. Dejó que esas palabras flotaran en el aire por un instante, y luego miró a Gilgamesh. ¿No crees que es demasiado agotador para ti encargarte de todo solo? Entonces, permítenos buscar personas que te ayuden. Gilgamesh se enderezó casi imperceptiblemente. La postura de Siduri también se agudizó. Aún no comprendían del todo el plan de Rou, pero percibían su importancia. La civilización primitiva aún estaba en sus inicios. Lo que la impulsaba no era una gobernanza refinada, sino la productividad pura y el temor a lo divino. La estructura política de Uruk y las demás ciudades, estado era primitiva hasta la médula. Todo venía del rey. Los sacerdotes ejecutaban órdenes, porque el rey también era su cabeza, y la fe era el vínculo que mantenía unida a la ciudad. Política, guerra, culto, todo entrelazado en una misma mano. En realidad, Uruk solo tenía un funcionario de verdad, Gilgamesh. Siduri era solo la mitad de uno. Todos los demás eran escribas que ejecutaban la voluntad del rey. Por eso Gilgamesh se molía hasta convertirse en polvo cada día. Pero ahora la era de los dioses había terminado. Finalmente, se habían dado las condiciones para el movimiento. Era hora de dejar atrás lo primitivo y adentrarse en algo más robusto. Tras expulsar a los dioses, el sabio aconsejó al rey. Él elevaría a los sabios del pueblo para que gobernaran la tierra. Crearía puestos con funciones fijas, de modo que cada persona supiera qué gobernaba y a qué servía. Todos los dioses tuvieron en algún momento sus dominios y autoridad. Ahora los humanos tendrían los suyos. Tras ahuyentar a los dioses, el sabio robó la sabiduría del cielo y se la entregó a la humanidad. Y el joven rey aceptó con gusto. Así que ese cerebro tuyo, lleno solo de palabrotas, puede ser útil de esta manera. Gilgamesh soltó una carcajada. Bien, este rey te lo confiará. Rou, amigo de este rey. Un perro salvaje cuando no sirve para nada, un amigo cuando se le necesita. Despreciable, como siempre. Rou le dirigió una mirada de reojo, y al mismo tiempo una brisa entró por las puertas abiertas. Tosió, levemente al principio, luego con más intensidad. Su cuerpo se sentía más débil que antes. Estuvo bien. Entonces se aseguraría de hacerlo bien mientras aún pudiera. Aunque vaya al trono de los héroes a reclamar lo que me pertenece, murmuró Rou, casi para sí mismo, si consigo algo más por el camino, tampoco estaría mal. Crear puestos oficiales y clarificar responsabilidades. En su tierra natal, ese tipo de logro se consideraba sentar las bases para 10.000 generaciones. Si realmente lo logró aquí, entonces el título de sabio no sería una casualidad. Ese sería su nombre en la historia. Capítulo 59, Rou muere. Capítulo 59, Rou muere. En los días que siguieron, Rou no volvió a salir de su patio. Solo Enkidu se quedó con él. Aún así, nadie en Uruk olvidó la existencia del sabio. Cada día,
Tablillas de arcilla salían de aquel pequeño y tranquilo patio. Los sirvientes las llevaban en constante flujo al palacio real donde Gilgamesh vivía y gobernaba. Aquellas tablillas se convirtieron en patrones de ocio impresos en una nación viva, y Uruk cambiaba con cada mañana que pasaba. Cada vez más personas que sabían leer, escribir o poseían alguna habilidad especial eran convocadas al palacio. Tras ser sometidas a la inexplicable reprimenda de Gilgamesh, se marchaban temblando y eufóricas, y luego asumían nuevos cargos. Algunos permanecieron al lado del rey. Otros fueron enviados a pueblos y aldeas bajo el control de Uruk. Se les llamaba funcionarios. Todos sabían que aquello era un invento del sabio. Debido a ese creciente número de funcionarios, el vasto territorio que antaño había recaído únicamente sobre los hombros de Gilgamesh comenzó a transformarse rápidamente. Inevitablemente, surgieron conflictos de intereses. Los sacerdotes, las antiguas familias reales de las ciudades, estado anexionadas y todos aquellos que se habían enriquecido gracias al antiguo orden no estaban nada contentos. Pero aquella seguía siendo una época en la que la fuerza podía aplastar la política. Gilgamesh por sí solo bastaba para someter a toda una nación. Nadie necesitaba intrigas cuando el propio rey era la intriga en sí misma. Así pues, el progreso se produjo sin contratiempos. A medida que aumentaba el número de funcionarios y se formaba una estructura de toma de decisiones por niveles, el extenso y anteriormente caótico sistema se estabilizó con una rapidez sorprendente. No fue un proceso dramático. Fue simplemente el tipo de cambio que parece trivial en el momento y que se convierte en leyenda solo después. Entonces, una sola noticia se extendió por Uruk y transformó esa calma en un silencio extraño y opresivo. Seiyou estaba enferma. El amigo del rey. El ayudante más astuto del rey. El sabio que portaba los textos originales de poder y sabiduría. Desde ese día en adelante, enfermó. Y solo entonces la gente se dio cuenta de cuánto había aportado a este mundo el sabio, aquel que robó la chispa de la sabiduría de los cielos. Llevar la sabiduría de los dioses dentro de un cuerpo humano era una carga inimaginable. Comillas, ¿qué peso tienen los dioses? Un martillo. Esa fue la primera reacción de Rou cuando le llegaron los rumores procedentes de las afueras de la ciudad. Entonces tosió suavemente, e incluso la mano que sostenía el lápiz óptico tembló. El patio estaba repleto de árboles frondosos, la luz del sol se filtraba entre las hojas, dibujando patrones cambiantes en la sombra, como montañas invertidas. Sin embargo, a pesar de ser pleno día, Rou estaba envuelto en una manta, con el rostro pálido, casi translúcido. Los rumores no eran del todo erróneos. Rou estaba enfermo. Pero no fue por ninguna supuesta sabiduría divina, lo que hizo provino del conocimiento, no de la divinidad, y los dioses ya habían sido desterrados. La verdadera causa era mucho más simple y mucho más peligrosa. La maldición de los dioses lo estaba consumiendo. Y cuanto más empeoraba su salud, más feliz se volvía Rou. Porque eso significaba que su propia muerte se acercaba. Morir a causa de una maldición tras haber matado a los dioses era el tipo de final que merecía quedar grabado en la historia. Por supuesto, este cuerpo debilitado no afectaba realmente su poder, ya fuera la llave del cielo antes, o la espada de la ruptura después de ser liberada, ninguna de ellas dependía de la mera carne. Rou. Enkidu se sentó a su lado, con la preocupación reflejada claramente en su rostro. Comillas, ¿por qué no descansas un rato? No, no, dijo Rou con una sonrisa, descartando la idea. Conozco mi propio cuerpo. Se detuvo a mitad de la frase. Porque Enkidu no escuchó. En cambio, ella se deslizó detrás de él por su cuenta y luego, lentamente, lo rodeó con sus brazos. Su bata caía suavemente sobre sus hombros, su cálido abrazo se posaba sobre su espalda, sus largas piernas se enroscaron a sus costados, entrelazándose mientras se recostaba lo suficiente para encajar perfectamente contra él, intentando brindarle todo el calor que podía. De esta forma, ya no tendrás frío, ¿verdad? Rou se quedó paralizado por un instante. Enkidu ya se había convertido en una jovencita tanto en apariencia como en espíritu, y ahora sus ojos color esmeralda eran tan serios que negarse parecía imposible. Ella era cálida. No era el calor del fuego, sino el calor constante y profundo de la tierra misma, como un calor que emana de las entrañas del mundo, lo suficientemente fuerte como para reconfortar, lo suficientemente suave como para no quemar. Traía consigo la terrible tentación del sueño. Rou sonrió y no se resistió. Gracias, Enkidu. Ella lo sostuvo allí, en silencio y con paciencia. Los ojos de Rou se cerraron suavemente. La mano que sujetaba la tableta se aflojó.
El sueño lo venció sin resistencia. ¡Qué bien, Row! Un destello de alegría cruzó los ojos de Enkidu, bajó la cabeza, con los labios húmedos y brillantes, y le acarició el rostro con una ternura persistente. Había una extraña emoción en su sonrisa, y sus mejillas se sonrojaron de una forma que no se molestó en ocultar. Al llegar a la puerta, Gilgamesh finalmente dejó de llamar. Regresa por ahora. Asintió con la cabeza hacia Siduri, que estaba a su lado, con el rostro serio. Dejen descansar más a ese hombre. Consideren a este rey magnánimo. Sí, rey. Siduri lo siguió, desconcertado. En cuanto la noticia llegó al trono, el rey se apresuró a venir sin demora. Sin embargo, al llegar, no entró en absoluto. Como su ayudante, se tragó sus preguntas. Solo alzó la vista hacia la pared del patio, echando un vistazo al interior antes de volver a bajar la mirada. Lorou estará bien. De lo contrario, el rey no estaría aquí. Ella no sabía que Gilgamesh sentía un escalofrío en el estómago, una advertencia aguda e irracional de que si entraba, algo profundamente desagradable sucedería. Así pues, por una vez, el rey confió más en el instinto que en el orgullo. Se dio la vuelta y se marchó. En medio de una neblina que le hacía sentir como si se hundiera en el agua, Row abrió los ojos. «Row, ¿viniste a buscarme a propósito?» Una voz rebosante de entusiasmo lo recibió. Ante él estaba Ereshkigal. Su cabello dorado caía como luz fundida, sus labios vermellones se entreabrieron con genuina alegría. Estaba en cuclillas frente a él, con las piernas cruzadas, la túnica carmesí cubriendo la tela negra que llevaba debajo. Desde el ángulo de Row, podía ver las delicadas líneas de sus piernas donde la tela se ajustaba, y las gráciles curvas que se alzaban sobre ellas. La señora del inframundo seguía tan hermosa como siempre. A su alrededor reinaba un silencio gélido. El vasto espacio absorbía el sonido. Solo unas tenues llamas azules parpadeaban, delatando los límites de un dominio inconmensurable. No cabía duda de dónde estaba. El inframundo de Mesopotamia. El reino de Ereshkigal. Row se quedó en blanco otra vez. Había muerto. Murió tranquilamente mientras dormía, sin un colapso dramático, sin que la maldición lo alcanzara como una hoja visible. La maldición lo había debilitado hasta que su cuerpo simplemente cedió antes de tiempo. Se quedó tan sin palabras que casi se echó a reír. Cuando quiso morir, no pudo morir por mucho que lo intentara. Ahora que no quería morir todavía, se dejó caer como una hoja. «Row, ¿pasa algo?» Ereshkigal extendió la mano y le tocó la mejilla con un dedo, ladeando la cabeza. Sus ojos carmesí reflejaban confusión. Comillas, ¿por qué no hablas? Coma. Capítulo 60, él vuelve a vivir. Capítulo 60, él vuelve a vivir. Row negó con la cabeza al ver a la diosa del inframundo en cuclillas sobre él, con una expresión que no reflejaba ni tristeza ni alegría. Hoy no es ayer, la muerte aquí es solo un desvío. Mientras Ereshkigal existiera, él no podría desaparecer del todo. Incluso si intentara rechazar su bendición, sería inútil. Ella interceptaría su alma una y otra vez y se negaría a dejarlo hundirse en la verdadera tierra de la muerte. Row hacía tiempo que había aceptado que un final normal era un lujo que este pedazo de tierra jamás le concedería. ¿Puedo levantarme ya?, preguntó. El inframundo seguía igual que siempre, silencioso, de piedra gris blanquecina, tierra dura y fría, llamas azul verdosas titilantes que no iluminaban nada más que el vacío. Su voz resonaba con claridad en aquel dominio hueco, con un eco demasiado fuerte para un lugar destinado a absorber el sonido. Comíllase, Ereshkigal parpadeó. Solo entonces se percató de la postura que había adoptado sin pensarlo. No lo estaba inmovilizando, sino que estaba sentada a su lado con una mano apoyada en el suelo, inclinada hacia adelante mientras hablaba. Tenía el rostro agachado y el cuerpo perpendicular al de él. En ese momento de distracción, la mano que la sostenía resbaló. Golpear. Su frente golpeó a Row de lleno en el pecho. Se acabó. Había heredado Ereshkigal la legendaria torpeza de Istarrin, porque aquella colisión fue tan oportuna que parecía hereditaria. Row miró de reojo la suave calidez que de repente se posó en sus brazos. Tras resbalar, Ereshkigal se había lanzado directamente a su abrazo. Sus largas y pálidas piernas aún estaban en el suelo, pero sus caderas estaban firmemente plantadas contra él. Todo lo demás hacía que la situación resultara dolorosamente evidente. «Va, oh», Ereshkigal dejó escapar un pequeño gemido. Sus ojos color rubí vacilaban con confusión. Entonces, al darse cuenta de lo cerca que estaba, su rostro se puso rojo brillante. Tú, yo. Tartamudeó hasta quedarse en silencio. Row suspiró,
impotente ante una diosa que provocaba un cortocircuito con tanta facilidad. Ya que no te levantas, me levantaré yo. No esperó a que se recuperara. Una mano se deslizó hasta su cintura, la otra se enganchó bajo su muslo. Su palma presionó la delicada curva de esa zona. Con firmeza y cuidado, la levantó. De un solo movimiento, se puso de pie. El repentino balanceo hizo que Ereskkigal, instintivamente, lo abrazara por el cuello. El calor de su cuerpo, la firmeza con la que la sujetaba por la cintura y las piernas, la dejaron con la mente más en blanco que el inframundo. Row, hay que reconocerlo, no tenía ninguna intención de comportarse como un gamberro, simplemente quería estar de pie. Así que la bajó inmediatamente. Comillas, considera que tienes suerte. Ereskkigal se ajustó la túnica, con las mejillas aún sonrojadas. Sus palabras fueron cortantes, pero en sus ojos se reflejaba una leve y renuente decepción que no comprendía del todo. Mientras tanto, Row se encontró reflexionando profundamente sobre esta contradicción. HMPH, te lo perdono, mostró los dientes y de repente recordó lo que debía preguntar. Por cierto, Row, ¿cómo llegaste aquí? Ahora que había recuperado la compostura, la pregunta le cayó como un jarro de agua fría. Este era el inframundo. Aquí solo llegaban los muertos. Hirou, siendo la llave del cielo y la espada de la ruptura misma, no debería haber caído tan fácilmente. Ah, yo morí, respondió Rou con una expresión de total rectitud. Decirlo con tanta naturalidad fue realmente indignante. Ereskkigal suspiró, visiblemente preocupada. Sinceramente, ¿eres tan fuerte? ¿Por qué mueres tan fácilmente? Después de todo, eras seguidor de la diosa del inframundo. Para verte, respondió Rou, medio en broma. ¿Qué tonterías estás diciendo? El rostro de Ereskkigal se puso rojo de nuevo. Extendió una mano, intentando parecer severa. Ven conmigo, te llevaré de vuelta. En el futuro, esto ya no se podrá hacer. Su voz se fue apagando cada vez más hacia el final. Sí, si quieres verme, solo dímelo y colaboraré contigo. Claro que, si insistes en venir por tu cuenta, no es imposible. De acuerdo, entonces, Row le tomó la mano sin dudarlo. Era suave y delicada, más cálida de lo que aquel lugar debería permitir. De ahora en adelante, te molestaré mucho. Ereskkigal parpadeó. Mediodía después. Aún en el inframundo, dentro de un palacio de piedra construido con roca fría, Row volvió a abrir los ojos. Una vez más, estaba contemplando a la diosa del inframundo. Ah, he vuelto. Row sonrió radiante. Así que en realidad quería decir molestarte mucho. Ereskkigal se quedó allí, sin palabras. La felicidad y la sorpresa se entrelazaron hasta que no pudo discernir cuál era más fuerte. Como gobernante del inframundo, había estado sola desde siempre, pero aún así había visto a muchos semidioses y héroes que se aventuraban allí. Ella tenía experiencia. Ella no se asustaría por algo así. Se lo dijo a sí misma con mucha firmeza. Ereskkigal, he vuelto. Comillas. Nunca antes había visto una situación así. ¿Consideras que el inframundo es tu casa? ¿Puedes mostrar siquiera un mínimo de respeto a los muertos? Aunque en secreto se sentía de maravilla, su orgullo le exigía mostrar dignidad, aun cuando esa dignidad se desmoronaba en cuanto la timidez hacía acto de presencia. Por su parte, Row solo pudo admitir que no podía evitarlo. Porque en el mundo humano, su cuerpo se debilitaba día a día bajo la maldición. Si cerraba los ojos para echarse una siesta, podría caer de nuevo directamente al inframundo. No era del todo incontrolable, pero descansar aquí y descansar allá se estaban convirtiendo en lo mismo. La única diferencia era que hacerlo aquí se sentía un poco turbio. Tras ser enviado de nuevo al mundo mortal, Row bostezó y se estiró bajo la luz del sol de su patio. Row, ¿estás despierta? Enkidu la miró y luego corrió descalza por la hierba. Su túnica blanca, ceñida a la cintura, se balanceaba ligeramente al moverse. La preocupación se reflejaba en su delicado rostro. Ajustó la bata de algodón alrededor de Row, considerando si añadir otra capa. Vamos a comer algo, dijo Row, poniéndose de pie con dificultad, como si sus huesos fueran de plumas. Ya está preparado. ¿Puedo ir solo? Dijo Row, despidiéndose con un gesto de la mano y entrando en la casa. No era tan indefenso como para necesitar que lo llevaran en brazos. Solo él se fue. Enkidu permaneció donde estaba, recogiendo su suave cabello verde en su sitio. Su mirada se desvió hacia la palma de su mano. Un único mechón de cabello dorado descansaba allí, atrapado cuando ella acababa de tocar a Row. En el instante en que entró en contacto con la luz, se ennegreció al instante,
como si se hubiera quemado y carbonizado. Pero Enkidu lo había visto con claridad. Sus ojos color esmeralda se entrecerraron. Sus labios vermellones se curvaron hacia arriba. Un brillo peligroso apareció en su mirada. Es el olor del inframundo. La muñeca de arcilla movió la nariz y emitió su veredicto con una precisión escalofriante. No me extraña. Últimamente, Prou se quedaba dormida profundamente con más frecuencia, y era imposible despertarla por mucho que la llamara. Y eso fue todo. Su sencilla túnica blanca se mecía silenciosamente con la brisa. Coma. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.